En esta perspectiva, nuevamente el Sol se encontrará a mano izquierda y a espalda del observador. Como ya lo hemos visto, nuestro Sol proyectado estará cercano al final de la perspectiva sobre la línea de horizonte. Lanzamos una línea de altura invertida, para localizar el Sol real dejando pendiente esta acción. En este caso, la proyección de sombra de la cubierta curva caería sobre este plano, y es la que tomaríamos en cuenta para proponer la altura del Sol. Por este motivo, tomaremos en cuenta el punto de inicio de este arco apoyado sobre la superficie. A su apoyo, lanzaríamos un azimut por medio del Sol proyectado, hasta lograr que se conecte con esta superficie. En el contacto subiría esta sombra en sentido paralelo, para determinar aquí y tu gusto la altura de la sombra de inicio de este arco. Uniríamos estos dos puntos con un rayo de luz, que sabemos viene del Sol y en su prolongación encontraríamos el Sol real. Una vez localizado Sol proyectado y Sol real, iniciamos la solución de esta perspectiva en su totalidad. Si nos referimos a la continuidad de la sombra del arco en la pared, proponemos un punto dentro de esta curva, el cual apoyaremos en la superficie. Proyectaríamos azimut hasta el contacto con el muro. Ahí subiría paralelo a la línea que lo provoca. Lanzaríamos un rayo de luz para localizar su sombra en este muro. Ubicamos un nuevo punto de referencia, pudiera ser el final de esta curva, el cual apoyaríamos sobre la superficie. Una vez apoyado este punto pasaríamos un azimut con nuestro Sol proyectado hasta conectarlo con la superficie vertical. En esta proyección nos damos cuenta que la superficie vertical no está a la vista, por lo cual tendríamos que hacer una prolongación imaginaria de esta pared, para poder conectar este punto sobre ella. Levantaríamos de manera vertical su proyección para buscar el punto de sombra por medio de un rayo de luz que parte del Sol real. Una vez localizados estos tres puntos de referencia procedemos a unirlos con nuestra pistola de curvas. Enseguida localizaremos la sombra de la barda saliente. Tomaremos la parte inferior como base para lanzar un azimut con el Sol proyectado que será cortado con un rayo de luz para limitar esta dimensión. La continuación de esta sombra sería respecto a esta línea de altura de la barda que viaja a la profundidad. En este caso, la línea de sombra sería paralela, por lo tanto iría hacia el punto de fuga hasta llegar a la superficie vertical. A partir de ahí la sombra se desarrollaría en este muro. La observación en este caso sería, que cuando una sombra se desarrolla en una superficie determinada, todos los elementos que pudieran intervenir para este desarrollo, tendrían que ser proyectados en función de esta superficie. Lo que quiere decir, que la barda de manera imaginaria, se conectaría a esta pared para dar seguimiento a la sombra de una forma más sencilla. En este movimiento, suponemos que la barda llega hasta la superficie de fondo, por lo tanto, el punto final de esta línea, estaría conectado a esta superficie, y por regla la sombra de este punto estaría ahí mismo. Por lo cual, procedemos a la unión directa. Enseguida, trazamos parte de la sombra obtenida, hasta que toque la sombra vertical ya antes localizada, donde se mezclaría con esta y continuaría su trazo vertical hasta el inicio de la curva. También formalizaríamos este trazo curvo. El punto de sombra de mayor altura que corresponde al arco, determina la altura de la sombra del volado sobre esta superficie, por lo que se prolongaría sobre el muro de entrada, hasta hacer contacto con la columna derecha. El seguimiento de la sombra de este volado, sería proyectado sobre la superficie lateral de esta columna. Es aquí, donde recurrimos a una solución muy utilizada, la creación de un muro imaginario que soporte el viaje de esta sombra hasta concluir el volado. Enseguida, trazaremos lo real sobre el muro lateral.
Para continuar la sombra, en este caso, se da en sentido paralelo. Para enseguida, con el rayo de luz limitar su longitud. La siguiente proyección, se traza en sentido paralelo hasta ser cortada con el rayo de luz. Y finalmente, de manera transparente, localizaríamos la sombra de la línea que viaja a profundidad y se conecta con nuestra columna. Por estar este punto apoyado en la superficie de la columna, su sombra se encuentra ahí mismo. Por lo que la unión de estos puntos, sería de manera directa. Con respecto a la sombra del volado sobre la columna izquierda. Esta altura es similar a la de la columna derecha. Por lo cual, trasladamos esta de manera directa, localizando esta sombra. Nuestra siguiente proyección de sombra, sería la proyectada por la columna izquierda, en la que, por medio de una línea azimut, provocamos el contacto con la pared vertical. Ahí, la sombra subiría de manera vertical hasta mezclarse con la sombra del volado. Esta sombra vertical tiene su seguimiento, prolongaremos su altura hasta limitarla con un rayo de luz, que parte de la base del arco del acceso principal. A partir de este punto, la sombra correspondería a este arco, por lo que, se harán propuesta de puntos que nos ayuden a dar la solución. Proponemos un punto, se apoyaría en la superficie, de ahí, lanzamos un azimut a su parte inferior que viaje hasta el contacto con la pared vertical. Una vez establecido este punto, la sombra imaginaria viajaría en sentido vertical, y por medio de un rayo de luz, cortaríamos su trayectoria, para localizar en sombra este segundo punto. Podemos proponer un punto más para complementar el trazo. También sería apoyado a la superficie, para que con su azimut logre contacto a la pared, en donde se proyectaría de manera vertical para enseguida lanzar un rayo de luz que limitaría esta sombra, y así se proyectaría este nuevo punto. De esta manera obtenemos 3 puntos de referencia que pudiéramos unir con nuestra pistola de curvas. Ahora buscaremos la continuidad de esta sombra, que se desarrolla en la pared interior de este arco. Para dar esta solución, es necesario recurrir a la tangencia de la luz solar. Esta nos indicaría la división de luz y sombra en el arco. Al determinar la tangencia con este rayo de luz, tendríamos un punto de referencia para lograr esta continuidad en la sombra. Por último, determinaríamos la sombra del elemento principal sobre la torre. Para esto trabajaríamos esta sombra sobre este plano. Iniciamos tomando el apoyo, y lanzando un azimut hasta esta pared imaginaria, donde subiría de manera vertical, hasta el punto de inicio, del arco mayor, punto 1. Este punto 1, sería proyectado como limitante de la sombra vertical por medio de un rayo de luz, punto 1'. Marcaremos esta sombra vertical, y también, el nacimiento real de esta, que sería sobre esta jardinera. A continuación, buscaremos nuevamente una tangencia para encontrar un punto que nos indique nuevamente la división de luz y sombra sobre esta superficie, correspondiendo al punto 2. Este punto 2, nos indica, que de ahí se deriva una línea que viaja sobre el lomo de la cubierta determinando luz y sombra. Esta, viajaría con la fuga hasta ser conectada a la torre. El punto 2, sería proyectado a la superficie de apoyo, para posteriormente proyectar con azimut un contacto con el plano de la torre. En este contacto, se levantaría su sombra en sentido vertical, hasta encontrar el punto 2' por medio de su rayo de luz correspondiente. Pon mucha atención en lo siguiente. El punto de sombra 1' y 2' corresponden al segmento que se define en el arco mayor por los puntos 1 y 2. Por lo que, este segmento en sombra sería proyectado con la unión con nuestra pistola de curvas. La sombra a continuación sería la que proyecta la línea de tangencia que parte del punto 2 sobre el lomo de la cubierta hasta el punto 3.
Debido a que el punto 3 está en contacto con la torre, su sombra estaría ahí mismo. Así, la unión sería directa a ese punto. Ten bien presente que esta sombra representa la tangencia de la luz sobre esta cubierta. Posteriormente, buscamos la sombra de la jardinera por medio de su azimut. Limitamos esta proyección con el rayo de luz. Y veríamos cómo la sombra de la línea de profundidad, en esta jardinera, corre en sentido paralelo, o sea, al punto de fuga. Por último, determinamos la sombra de la torre, tomando como referencia su punto más bajo para trazar en él un azimut. Este sería cortado con el rayo de luz para localizar el primer punto y la primer línea. El seguimiento de la sombra en este caso, sería sobre la línea de profundidad en la tapa superior de esta torre. Esta se dirige hacia el punto de fuga. Por este motivo, la sombra se proyectaría paralela hacia el punto de fuga, y esta longitud será cortada por un rayo de luz. Analizando el seguimiento, nos encontramos con la proyección de sombra de una línea horizontal en esta tapa superior sobre su cara posterior. Esta caería también de manera paralela. Por lo cual, trazamos una línea en sentido horizontal, que será limitada por un rayo de luz. Y finalmente, unimos a la parte baja de la columna para complementar su sombra. Finalmente damos sombra a lo obtenido y agregamos ambiente.